Bienvenidos. Esto es Iglesia en Casa, ICCC Cádiz. Familia, buen día para todos. Es realmente un placer estar con ustedes en este día, en un momento de alabanza, de adoración al Señor. Quiero invitarle para que tengan estos momentos. Recuerde el Salmo 103. Los primeros versículos dicen: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo y el que te corona de favores y misericordias. En este día te invito a que despojes tu mente de cualquier pensamiento que te impida alabar a Dios y dediques estos minutos para darle toda tu adoración, todo el agradecimiento a ese Dios que ha estado con nosotros, que nos ha protegido, que nos ha ayudado. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque hasta este momento tú nos has ayudado, nos has traído hasta aquí, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte y darte todo el honor y toda la alabanza en este día, Señor. Quiero expresar mi gratitud no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Asombra tu amor y tu fidelidad, y a pesar de mí tú me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel.
fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada día que pasa podemos contar con que tú estás ahí. Gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas, Señor, y cambiarla por completo, Señor. Gracias por tu gracia que nos ha permitido conocer tu gran amor, Señor. Gracias porque no nos dejas y nos desamparas. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré.
poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. No te desconectes, que ahora vienen los anuncios de la semana y CCC Cádiz. La iglesia no se detiene, por eso anímate a asistir a nuestros grupos de conexión online. Serán tiempos de alimentación y edificación en grupos pequeños donde compartimos como familia y CCC. No te pierdas la oportunidad de continuar conectado. Estos son nuestros grupos de conexión. Y recuerda, continuamos con nuestros cultos online. Síguenos en Facebook como Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular Cádiz y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICCC Cádiz. Y así estarás al día con nuestros cultos, Igle Kids y clase de preteens online. Conéctate porque somos Iglesia en Cádiz. Amada familia, que el Señor les bendiga una vez más. Estamos aquí reunidos, juntos celebrando el poder acompañarnos a través de la distancia, acompañarnos en torno a la preciosa palabra de Dios. Acabamos de disfrutar de un tiempo de alabanza, de adoración. Esperamos que lo hayan hecho con cada uno de los miembros de su familia. Y ahora vamos a disponernos a continuar con el tiempo de la palabra de Dios. Si me acompañan, son tan amables, vamos a orar juntos. Tómense de las manos y hagamos esta oración. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos como familia, Señor, a escuchar tu preciosa palabra. Hoy nos entregamos en tus manos, Señor, confiando que tú nos guíes, confiando, Señor, que tú nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento, confiando, Señor, que tus promesas se hagan en nosotros y en las familias que amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos hace ya 2 domingos una serie de mensajes que se llaman 5 promesas de Dios para tiempos difíciles. Estas promesas son para tiempos difíciles, pero son para cualquier clase de temporada que nosotros estemos enfrentando. La vida no es una línea plana. Puede ser un devenir de circunstancias adversas, de momentos de dificultad que tenemos que enfrentar. Y la mejor manera de hacerlo, es lo que estamos proponiendo, guiados por la palabra de Dios, es con las promesas de Dios, que siempre se cumplen. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él hará. Así que, bueno, hace 15 días yo di la primera promesa, que es: Dios está siempre conmigo. Nuestra respuesta a esta promesa es: no temeré. Hace 8 días mi esposita, Mafecita, dio la segunda promesa: Dios tiene siempre el control. Nuestra respuesta a esta promesa es: no dudaré. No dudaré. La tercera: Dios siempre es bueno. No desesperaré. Dios siempre es bueno. Por lo tanto, no desesperaré.
Romanos capítulo 8, versículo 28 nos habla acerca de esta promesa. Dice, el título que yo tengo aquí en la Reina Valera es más que vencedores. A ver, dígalo conmigo, más que vencedores. Amén. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es conforme a los que a su propósito, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Bueno, a través de Cristo Jesús, Él nos llama a todos. La puerta está abierta y disponible para que nosotros podamos entrar y gozar de la plenitud del Señor, de su perdón, de su gracia, pero también de los beneficios de sus manos y de su poder, que está con nosotros si nosotros lo queremos. Con esta promesa llegamos a un nivel de compromiso más profundo de nuestra parte. No desesperar, porque Dios es siempre bueno. Da igual cuál sea el grado de nuestra necesidad. Dios cubre esa necesidad con creces. No importa cuál sea el momento que estemos viviendo. No importa cuál sea la fuga económica. No interesa cuál sea el momento de tu salud que estás viviendo. Dios siempre lo va a compensar a través de sus promesas, mi hermano. Y no quiero hacer pequeña tu crisis. No quiero hacer pequeño tu sufrimiento. Todo lo contrario, lo valido. Pero nunca voy a poner por encima el sufrimiento de las promesas de Dios. Porque el sufrimiento puede ser enorme en nuestra carne, en nuestra experiencia personal. Pero las promesas de Dios son mucho más grandes. Y sobre todo el cumplimiento de sus promesas son mucho más grandes y nos benefician mucho más de lo que probablemente hemos podido sufrir. ¿Por qué debemos aceptar las promesas de Dios? Bueno, porque esencialmente Dios es bueno. Salmo 27, versículo 13. Salmo 27, versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué esperanza tenemos si no tenemos las promesas de Dios? ¿Qué esperanza tenemos si no creemos en la bondad de Dios? El argumento para el ateísmo, no solamente el ateísmo moderno, sino por todas las edades mientras ha existido, porque tampoco es un movimiento nuevo. Durante mucho tiempo y en casi todas las culturas que han existido, las civilizaciones, ha habido una cuota de ateísmo. Y este ateísmo, pues obviamente, plantea varias hipótesis acerca de Dios. Una de ellas es que si Dios existe, realmente no debe ser bueno. La causa, el sufrimiento que tenemos que padecer los seres humanos. Sin embargo, aquí nosotros encontramos al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero por otro lado un hombre que no la tuvo fácil, un hombre que tuvo que enfrentar diversas circunstancias en su vida, la muerte de un hijo, la persecución del hombre al que admiraba, amaba y servía fielmente. Por otro lado, las consecuencias de su pecado. El tener que escoger entre que Dios trayera juicio sobre el pueblo o fueran los hombres que lo castigaran. Y este pasaje en particular, cuando David censa al pueblo, aconsejado por el enemigo, y Dios le dice, David, metiste la pata y tengo que castigarte. Tengo que traer juicio sobre ti. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que sea yo el que te castigo o prefieres que sean los hombres? Y David, reconociendo esta realidad, dice, Señor, tú eres bueno. Y no se equivocó, no pasó mucho tiempo y dice que el Señor se retuvo de ejecutar un juicio más grande para el pueblo de Israel. La palabra que utiliza se arrepintió, que el corazón de Dios es tan bueno, que el corazón de Dios es tan blando, que el corazón de Dios es tan paternal, que se arrepintió. David conocía esta realidad de la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mi hermano, lo contrario a confiar en la bondad de Dios es entrar en una situación de desesperanza. No vemos un futuro. Si tú no crees que Dios es bueno, si tú crees que habla más fuerte tu vida las circunstancias que estás atravesando, entonces has dado lugar a la desesperanza.
Y esta desesperanza obviamente es como un lodo pantanoso, es un lodo cenagoso. Imagínate el lugar más oscuro en el que tú has podido estar. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, fuimos a un lugar donde había muchas piscinas y ese lugar tenía un castillo, una reproducción muy parecida al castillo San Felipe de Cartagena. Y había que recorrerlo por diferentes sitios y cuando uno llegaba a un pasillo, ese pasillo realmente daba temor, daba la sensación de que era una pared, pero no, en realidad se trataba de un pasillo, pero estaba tan oscuro que no podías ver al otro lado. Algunos nos aventuramos a cruzar por ese pasillo. La experiencia fue terrible. A la mitad del pasillo, algunos nos queríamos regresar porque no teníamos ninguna certidumbre, no podíamos ver ni siquiera la palma de nuestra mano al frente. Era tan densa la oscuridad que nos produjo pánico, una angustia terrible. Hay personas que se han perdido en cuevas, con animales peligrosos, que no pueden ver cuál va a ser su futuro. A eso se parece la desesperanza. No sabemos qué nos espera al otro lado. No sabemos si hay otro lado. No sabemos esta situación cómo va a terminar. Nos produce desesperanza. Pero cuando tú confías en el carácter de Dios, el remedio para la desesperanza es aferrarse a las promesas de Dios. Aferrarse a las promesas de aquel que prometió, pero que cumple. Y pone como garantía su propio nombre, pone como garantía la sangre de su propio Hijo. ¿Te es suficiente a ti que la firma de Dios esté puesta en sus promesas diciéndote, yo soy bueno? Y no es bueno porque Él lo diga, es bueno porque el universo nos lo comunica. Date una miradita a las montañas, date una miradita al cielo, ¿es bueno? Date una miradita al agua que tomamos. ¿Quién la produjo? ¿Quién puede fabricar agua? Algunos científicos afirman no conocemos ni siquiera todo lo que se puede saber del agua. Y el agua fue creada por el Señor y es buena. Cuando el Señor terminó la creación dijo que era buena. Y cuando creó al hombre luego dijo que era bueno y en gran manera. ¿Qué hace Dios? Cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él es bueno, mi hermano. Él es bueno. Tal vez tú estés pensando mal de Dios en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, pero yo quiero abrirte mi corazón y decirte, no lo pienses de esa manera. El Dios al que tú y yo servimos, Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra, el que caminó con Abraham, con Isaac y con Jacob, a pesar de su torpeza y de su rebelión, es un Dios bueno, es un Dios fiel, que te ama y que me ama. Que cuida de nosotros, que cuida de nuestras familias, que aún en medio de las dificultades camina con nosotros, no se espanta por las circunstancias, sino que camina con nosotros. Dice que va a estar con nosotros en medio del fuego, en medio del agua. Ahí está nuestro Dios. Di conmigo, mi Dios es bueno. Una vez más, mi Dios es bueno. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 14. Nos habla de un pasaje donde Moisés anima al pueblo a confiar en la bondad de Dios. Dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Pregunta, ¿el pueblo de Israel había sido el pueblo más juicioso, más aplicado, el más temeroso del Señor, el más fiel? No, ¿cierto que no? No, era un pueblo testarudo, que de hecho cuando Moisés es enviado para decirles, el Señor ha traído libertad, ni siquiera le creen y se quejan. Desde ese mismo momento se escucha las quejas del pueblo de Israel. ¿Y qué decir cuando están en el desierto? ¿No es cierto? Aquí está el Señor, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, salvándolos de los egipcios. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Un Dios bueno. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. No quisieron saber nada de esto. En quietud y en reposo, dice la Reina Valera, ustedes conocerán
que yo soy Dios. Quédense quietos, dice el Señor. Quédense quietos, porque ahí en esa quietud es que yo voy a hacer grandes cosas. Confíen en mi bondad. Confíen en que mis pensamientos para ustedes son de bien, constantemente, continuamente. No les he dado suficiente garantía, dice el Señor. Y sin embargo, la respuesta de todo el pueblo es que no quisieron saber nada de esto. Qué triste, mi hermano. Qué triste que nosotros escojamos la desesperanza por encima de la confianza en Dios. Qué triste que nosotros no podamos creer que los planes de Dios siguen siendo buenos para nosotros. Qué triste que nosotros no podamos confiar en el Dios que lo ha entregado todo para que nosotros podamos vivir vidas plenas, aferradas a Él. ¿Qué tal si decidimos confiar en Él? Isaías 30:15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Solo si regresan a mí y descansan en mí. ¿Estás descansando en el Señor? ¿Has aprovechado este tiempo de cuarentena, este tiempo de aislamiento ahí con tu familia para retomar tu relación con Dios? Yo espero que sí, mi hermano. Espero que sí. Salmo 46:10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Y no es cualquier clase de Dios. No era el dios Dagón que exigía el sacrificio de los hijos en la barriga de un Dios terriblemente diabólico. No es el Dios, no son los dioses de los egipcios que eran caprichosos y llevados de su parecer. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no tiene mudanza. Él permanece de la misma manera. Él es fiel. Él es bueno. Por siempre y para siempre. Vamos a ver algunos puntos a los que quiero animarte en cuanto a la bondad de Dios. Número 1, la bondad de Dios es algo que Él quiere que experimentemos, que lo vivamos en carne propia. Salmo 34, versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Prueben y vean que Dios es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! ¿Alguna vez has visto un plato de comida y a los ojos no es muy agradable? Y alguien que conoce del plato te dice, pruébalo, no pierdes nada, te aseguro que está sabroso. No, nos pasa con nuestros niños pequeños, ¿cierto? El niño pequeño no quiere probar determinada comida. Nosotros sabemos por experiencia que sabe bien, que está rico y además que hace bien a nuestro cuerpo por encima de si nuestras papilas gustativas lo aceptan o no. Hace bien a nuestro cuerpo. Pero nuestros niños dicen, no se ve bien. Los seres humanos somos guiados muchas veces por lo que vemos, por lo que percibimos. Pero nos cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Dios que nos dice, yo soy bueno, pruébame que yo soy bueno. Deleítate conmigo. Tal vez la apariencia de la circunstancia que yo permití en tu vida no es lo que más te agrade, lo rechazas por el empaque que puse. Pero si abres el empaque, vas a descubrir las maravillas de confiar en mí. Las maravillas del corazón de Dios, que es un océano de bondad, que de continuo lo único que quiere es hacernos el bien, mis hermanos. El corazón de Dios desborda de bondad. El corazón de Dios anhela como un padre consentidor sacarnos de en medio de la situación, que aprendamos en medio de la situación de su mano a confiar en Él, que podamos crecer en gracia para con Él, para con los hombres, y que la gente pueda ver y glorificar el nombre del Señor porque nosotros pasamos airosos por esta prueba, pero confiando en Él, en su bondad y en su misericordia. Lo segundo, la bondad de Dios es la conclusión de cada generación que vivió confiando en Él. El libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 5 dice, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. La bondad de Dios está sobre todo lo que hace, nos dice el Salmo 145, 9. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Esencialmente el Señor es bueno. Cada pueblo, cada persona que ha probado la bondad de Dios no podrá decir otra cosa que esto. El Señor me trató con bondad. El Señor, a pesar de mi infidelidad,
a pesar de que lo olvidé, tal vez en mi juventud, tal vez lo desconocí, tal vez me perdí en el camino y sin embargo Dios me trató con enorme misericordia. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es decir, sobre todas las cosas que Dios ha hecho, nosotros podemos evidenciar, es obvio que nuestro Dios es un Dios bueno, mis hermanos. No lo dudemos ni por un instante. Tercero, es posible que la bondad de Dios no sea evidente de inmediato. Hay circunstancias que nos llevan a pensar, no puede ser que esto lo haya permitido, que esto lo haya ocasionado un Dios bueno. ¿Podríamos tener razón al pensar así? Bueno, las circunstancias podrían engañarnos y hacernos pensar que estamos en lo correcto. Hay situaciones realmente desafiantes, realmente difíciles, que algunos de nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido que enfrentar, pero que quienes han tenido que enfrentarlas, han tenido que padecer el dolor y las heridas de esas situaciones. Sin embargo, conozco personas en situaciones tan extremas, tan dolorosas, tan difíciles, que aún en medio de esas situaciones, así como hizo Job, dijeron, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. He visto en medio del dolor, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad, he visto la gracia y la misericordia de este Dios al que apenas conocía. Fue precisamente esta circunstancia adversa la que me permitió conocer a Dios de manera mucho más personal, mucho más cercana. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Esperemos en Dios, mis hermanos. Y no es que él sea bueno solamente con los que le buscan. Dios es bueno, en esencia. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso claramente es una muestra de su bondad. Pero aquellos que confiamos en Él y que descansamos en Él, que esperamos en sus planes, en sus propósitos, gustamos, disfrutamos de esa bondad de manera mucho más cercana y directa. Cuarto, la bondad de Dios es un refugio y Él conoce a las personas que lo encuentran. Él conoce a las personas que lo encuentran. Dios conoce a las personas que han encontrado ese refugio. Se les nota a personas que han encontrado en Dios su refugio porque hay un gozo y una paz que es inexplicable. ¿Cómo puedes explicar que una familia haya perdido a su hijo y que puedan estar confiados en la paz del Señor? ¿Cómo puedes explicar que alguien no tenga todo lo que quisiera tener sobre su mesa porque lo ha perdido todo, porque injustamente le fue arrebatado y sin embargo esta persona pueda disfrutar de paz en su corazón? ¿Cómo es posible que podamos ser vituperados, que podamos recibir murmuración de la gente que más amamos, de nuestra propia familia? ¿Cómo puede ser que hayamos sido engañados y traicionados y sin embargo podamos conservar el gozo? Eso ocurre cuando nosotros confiamos en el Señor. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en el Señor en este tiempo? Número 5 y último, crecemos en la conciencia de la bondad de Dios. Vamos creciendo. Tal vez comenzamos como niños pequeños aprendiendo a caminar, dando los primeros pasos de fe. Bueno, en esto no estoy tan seguro y me quedo quieto, pero poco a poco voy avanzando. Por eso también la palabra de Dios nos dice que las pruebas producen paciencia en nosotros. Las pruebas nos enseñan a reconocer la bondad de Dios en medio incluso de las cosas terribles que puede traernos la vida. Desarrollamos paciencia para confiar en Dios, para esperar en Dios. La vida no se hace tan abismalmente rápida, tan llena de afanes y llena de turbulencias, sino que podemos incluso en medio de la tormenta ver que Dios está obrando. Dios está obrando. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios?
Para algunos de nosotros, tal vez los pensamientos de Dios es, Él siempre me quiere fregar la vida. Él es un aguafiestas. Él no quiere cosas buenas para mí. Fíjate cómo estoy. Mira la situación en la que me encuentro. Y generalmente Dios termina siendo el culpable y pagando los platos rotos y nosotros separados de Él. Pero ¿cuáles son realmente los planes de Dios? Mira lo que dice Jeremías. Dice, pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sintió Abraham cuando el Señor le dice inicialmente, sacrifícame a tu hijo. ¿Recuerdan? Abraham era, pues sí, el papá de Isaac, pero era realmente un abuelo. Tenía 100 años. Y era el hijo de la promesa. Estaba enamorado del hijo de la promesa. Y Dios le dice de buenas a primeras, de un día para otro, le dice, quiero que vayas y sacrifiques a Isaac, a tu amado hijo. Ahora, pensemos en esto, porque nosotros conocemos el final de la historia, pero pensemos en esto. Le estás diciendo a un hombre que ha esperado durante tantos años, porque el hijo de la promesa se materialice, lo ha disfrutado durante, no sé, 13, 14, 15 años, ¿qué edad podría tener Isaac? Y ahora viene el Dios bueno, del cual tú piensas que es bueno, y te dice que lo mates. ¿Quién hacía eso en la antigüedad? Los dioses de las naciones impías, que pedían sacrificios humanos, pero no el Dios que Abraham conocía. Sin embargo, el libro de Hebreos nos abre una ventana y nos explica lo que estaba pasando en el corazón de Abraham. Dice que Abraham confiaba tanto en la bondad de Dios que sabía que incluso podía restaurar su vida, podía resucitar a su hijo. ¡Wow! Qué tremendo conocimiento tenía Abraham de la bondad de Dios. David disfrutó de la bondad de Dios cuando en vez de pensar en su reino, en vez de pensar en la fama que tenía como rey, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía realmente cuál era el Dios al que servía, tan diferente a Saúl, que pidió ser reconocido por el pueblo, tan diferente a ese rey que estaba enajenado por causa del demonio que estaba acosándolo. Tan diferente a ese rey que lo único que buscaba era el reconocimiento público de la gente y no el conocer a Dios o el ser conocido por Dios. La paz que tenía David en medio de las circunstancias más adversas, del rechazo, en medio de la traición, en medio de recoger el fruto de sus pecados, la paz que pudo experimentar. Él dijo, mientras callé mis huesos se envejecieron, se perdió mi juventud. Pero cuando te confesé mi pecado, y describe su proceso de restauración que solo un Dios bueno puede hacer con nosotros. Solo un Dios bueno puede hacer en la vida de un hombre como David, que había pecado tan gravemente contra Dios y contra los hombres. Pensamientos de paz. ¿Qué más encontramos? Pensamientos de paz y no de mal. Nuestro Dios es un Dios de bien. Sus pensamientos son buenos para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere Dios al final? Dios al final quiere nuestra bendición. Dios al final quiere nuestro bienestar. Él conoce mucho mejor que nosotros nuestro bienestar. Por eso no nos da todo lo que le pedimos, porque Él sabe que no lo necesitamos. Porque Él sabe que necesitamos algo mucho mejor, que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir madurar, que nos va a permitir aferrarnos a Él y no separarnos de Él. Mis queridos hermanos, servimos a un Dios genuinamente bueno. Vivimos circunstancias difíciles, nadie lo puede negar. ¿Se salió esto de control? ¿Sorprende a Dios todo lo que estamos pasando? Claro que no. Él conoce la maldad humana y nos lo advirtió. Él conoce nuestro corazón que está alejado de Él. Sin lugar a dudas lo sabe. Pero nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Quiero decirte algo, sin ánimo profético, simplemente conociendo el talante de Dios y sin decir que lo conozca mucho. Pero, mis hermanos, vamos a terminar bien. Aferrémonos a sus promesas.
Aferrémonos a su poder, aferrémonos a su gracia. Vamos a terminar bien. No dejemos que nuestro corazón sea engañado por las corrientes de este mundo. Dejemos de escuchar tanto la voz de los noticieros y la voz del mundo y empecemos a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde encontramos esa? Pues en su palabra. Es en su palabra, es en la comunión con Dios. De decirle, papá, aquí estoy. Yo sé que tú eres bueno y tus pensamientos para mí son de bien continuamente, constantemente. Confío en ti. Quiero descansar en ti, Señor, y esperar que tú me des el fin que describes en Jeremías 29:11. Mis pensamientos son de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. ¿Qué te parece si oramos en este día? Acompáñame, por favor. Padre, cuando creo en tu palabra, siento cómo la fe crece en mi interior. Tu palabra es verdad. Por tu gracia no desesperaré. Creo que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Creo que tú tienes planes para mí y no son planes de mal, son planes de bien, Señor. Tienes un futuro y una esperanza para mí. Creo que obras todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Señor, tus promesas son tremendamente grandes y preciosas para mí. Glorifico tu nombre diciendo que tú eres bueno. Y lo digo en medio de mi familia, y lo digo en medio del lugar donde vivo, y lo digo en medio de esta ciudad. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos, que tengan una buena semana. Dios les bendiga. No te desconectes, te invitamos a ver nuestro servicio de Igle Kids. Reúnete con tu familia y disfruten juntos la palabra de Dios. Somos Iglesia en Casa.